Hola, soy Sofía y estás en el canal Las Caras de la Vida. Aquí compartimos historias reales de amor, eventos llenos de intriga y lecciones de vida que nos enseña el destino. Si te interesan este tipo de historias, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal, porque cada historia te muestra una nueva cara de la vida. Ahora, quiero contarte mi propia historia. Soy Sofía, tengo 32 años y estoy casada con Alejandro, un hombre carismático y lleno de amor. Nos conocimos hace 10 años durante un viaje de trabajo. Alejandro siempre ha sido mi mayor apoyo y el compañero incondicional en mi vida. También tenemos a Coco, nuestra adorable chihuahua, que es la alegría de nuestra casa y la pequeña mascota de la familia. Desde fuera, mi vida parece perfecta, una hermosa casa, un esposo amoroso y una rutina tranquila. Pero en lo más profundo de mi ser, sentía un vacío, algo que faltaba. Y fue esa sensación de vacío la que me llevó al día en que conocí a Diego. Todo comenzó en una reunión de trabajo. Diego, al entrar en la sala, captó la atención de todos. Era alto, seguro de sí mismo y con una sonrisa encantadora. Al principio, ni siquiera sabía quién era, pero sentí como si su mirada se detuviera en mí un segundo más de lo normal. En ese momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. Durante la reunión, nuestras miradas se cruzaron varias veces. Era como si pudiera verme realmente, como si hubiera descubierto un secreto mío. Al terminar la jornada, mientras todos se dispersaban, Diego se acercó a mí. «Sofía, ¿cierto?», dijo. Ni siquiera le pregunté cómo sabía mi nombre. Había algo cautivador en el tono de su voz. «¿Te gustaría tomar un café? Solo quiero hablar un poco». Por un lado, sentía el eco de mi lealtad hacia Alejandro. Por otro lado, la carisma de Diego era magnética. Me dije a mí misma, solo es un café. Y acepté. Nos sentamos en una cafetería. Diego me hacía hablar, me escuchaba y sonreía. Notaba pequeños detalles que Alejandro había pasado por alto durante años. Cuando me recogí el cabello hacia atrás, comentó, «Ese anillo te hace ver tan elegante». Pero su siguiente frase me dejó desconcertada. «Aunque tus ojos no cuentan la misma historia que ese anillo». Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Era cierto que mis sentimientos por Alejandro habían cambiado? ¿O Diego estaba manipulándome con sus palabras? Esa conversación marcó el inicio de un vínculo que empezó a crecer entre nosotros, después de ese café. Alejandro no sospechaba nada. Seguía preparándome el desayuno cada mañana y llevando a Coco a la cama para que pudiera acariciarlo. Pero yo no podía dejar de pensar en Diego. Cada día esperaba con ansia sus mensajes. Un día, Diego me invitó a cenar después del trabajo. Acepté. Allí, algo que dijo me sorprendió aún más. Diego comenzó a contarme una historia de su pasado. Habló de una exnovia, Gabriela, y de una dolorosa separación que vivieron. La sinceridad con la que relató su historia me conmovió profundamente. Pero, al mismo tiempo, sonó como una advertencia. ¿Había dejado realmente a Gabriela en su pasado? Cuando llegué a casa, Alejandro me abrazó. En ese instante, sentí que las conversaciones que tenía con Diego eran una traición hacia Alejandro. Sin embargo, no podía dejar de hablar con Diego. Una mañana, recibí un mensaje en mi teléfono. No era de Diego, era de Gabriela. Decía, «Ten cuidado con él. Diego no te ha contado todo lo que deberías saber». En ese momento, mi mente comenzó a llenarse de dudas y las alarmas sonaron en mi cabeza. ¿Quién era realmente Diego? ¿Era cierto lo que me había contado? ¿O solo me estaba manipulando para arrastrarme a su juego? La culpa que sentía hacia Alejandro se había vuelto insoportable. Decidí encontrarme con Diego, pero esta vez para enfrentarlo. «¿Quién es Gabriela, Diego?», le pregunté directamente. Evitó mirarme a los ojos y, finalmente, confesó. «Es solo una exnovia, pero nuestra historia no está completamente cerrada. Eso no debería preocuparte». Estaba devastada. Diego no solo tenía un lado encantador, también había un lado oscuro y peligroso que no conocía. Consideré contarle a Alejandro sobre el mensaje de Gabriela, pero no tuve el valor de hacerlo. Esa noche, mientras observaba a Alejandro jugar con Coco, entendí que debía tomar una decisión importante sobre mi vida.
La atracción que sentía por Diego había nublado mi juicio. Aunque mi relación con Alejandro había caído en una rutina, estaba construida sobre cimientos de amor y confianza. En la vida, podemos ser tentados por pasiones y curiosidades, pero la verdadera felicidad y paz provienen de la lealtad y la honestidad. Le confesé todo a Alejandro. Le hablé sobre mi conexión con Diego, la confusión que sentía y el vacío que había en mi interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero me escuchó atentamente. Me hizo la pregunta: ¿por qué no me lo dijiste antes con Sofía? En ese momento, me di cuenta de que el matrimonio comienza por escucharse mutuamente. Ya no importaba si Gabriela se enfrentaba a Diego o si él salía completamente de mi vida. Yo había tomado mi decisión. Elegí ser honesta con Alejandro, con Coco y, lo más importante, conmigo misma. La vida a veces nos pone a prueba de maneras inesperadas, pero lo importante es qué lecciones aprendemos de esas pruebas. La lealtad y el amor solo se fortalecen con la honestidad. Ninguna atracción en la vida vale la pena si implica dar la espalda a las personas que realmente valoras. Esta es mi historia. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez se han encontrado en una encrucijada así? Escríbanme en los comentarios. Y si esta historia les ha hecho reflexionar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse a nuestro canal, Las Caras de la Vida. Hasta la próxima historia.